El pasado 15 de febrero, Pedro Sánchez anunciaba la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, después de que una mayoría de diputados rechazaran los presupuestos de su gobierno en el Parlamento. Ya en plena precampaña, el gobierno en funciones del PSOE defiende que los presupuestos rechazados suponían un cambio de rumbo radical desde las políticas de austeridad hacia nuevas políticas sociales. Pero más allá de algunas medidas concretas, ¿es posible hablar de presupuestos sociales en el marco de las políticas económicas neoliberales de la Unión Europea? ¿Son compatibles las inversiones necesarias para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población con el respeto al límite de déficit público dictado por la UE? Para analizar rigurosamente esta cuestión esencial para la vida cotidiana de todos los ciudadanos, contamos en esta ocasión con el economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Xavier Arrizabalo. Buenos días, Xavier, y gracias por estar de nuevo en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder conversar y analizar temas que sin duda son importantes. Xavier, por preguntarlo de forma directa, ¿hasta qué punto se puede decir que eran sociales los presupuestos presentados por el gobierno de Pedro Sánchez que finalmente no fueron aprobados? Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque digamos que en el análisis de los procesos sociales, económicos, políticos, nos importa todo, también importan los matices, ¿no? Pero importa en todo caso situar cada cosa en su lugar, ¿no? Efectivamente, medidas en relación con la dependencia, con el aumento del impuesto de las rentas personas físicas a las rentas más altas, la paternidad 8 semanas, el subsidio a desempleados de más de 52 años, la eliminación del copago para ciertos sectores de pensionistas con menores rentas, que sin duda son medidas en sí mismas, digamos, positivas, ¿no? Progresivas, ¿no? Y eso está bien y eso no debe ser discutido, ¿no? Lo que pasa es que tendríamos un riesgo, yo creo, grave de pretender que con eso estamos explicando todo o incluso estamos explicando lo más importante, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque venimos de un periodo, el periodo de la crisis en todo su esplendor, y baja la paradoja, ¿no? Hablando así, el oxímoron, ¿no? Venimos de un periodo en el que los recortes han sido, como sabemos, absolutamente brutales, ¿no? Y por tanto, hay que decir que con estos presupuestos habríamos estado muy lejos de recuperar la situación de los años 2007, 2008, 2009. Yo precisamente trabajo en el sector de la enseñanza y aquí los datos son verdaderamente demoledores, ¿no? Pero es que además, si tiramos más hacia atrás, no es que el año 2007, 2008, 2009 fueran años idílicos ni mucho menos, ¿no? Y esto hay que decirlo con claridad, ¿no? Es decir, el mecanismo del presupuesto no es un mecanismo que deba ser despreciado, ¿no? Pero sí que hay que decir que, en carácter general, los presupuestos en el marco de una sociedad capitalista en el siglo XXI tienen un alcance inevitablemente limitado, sobre todo si no van acompañados de medidas más serias, más profundas, en relación, sobre todo, o en particular, no solo, con la regulación del mercado de trabajo, ¿no? Es decir, la contrarreforma laboral del Partido Popular de febrero de 2012, que es continuidad y yo creo que con un salto cualitativo a peor, en particular por cómo dinamita la negociación colectiva, no ha sido revertida, ¿no? Frente al compromiso, ¿no? de Pedro Sánchez en este sentido, ¿no? Entonces siempre tiene un carácter limitado. Pero hay un dato más que añadir que tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos regidos por un mecanismo profundamente antidemocrático, y es que instituciones que no han sido elegidas, las vinculadas a la Unión Europea, tienen la capacidad de teledirigir los presupuestos, este instrumento de conducción de la política económica con su alcance limitado pero alcance pero limitado, y incluso de vetarlos, ¿no? De modo que no debemos olvidar que esta senda de recorte del gasto impone una capacidad presupuestaria muy limitada, ¿no? Es decir, que no hay que olvidar ni un momento el carácter profundamente antidemocrático del marco en el cual se dilucidan los presupuestos. Y profundizando un poco más en tu respuesta, ¿cuáles te parece que son las limitaciones estructurales de cualquier presupuesto que admita el límite de déficit público que impone la Unión Europea, como hacía el presupuesto no aprobado, pero como sin duda pasará también con el presupuesto de cualquiera de los gobiernos que pueda salir de las próximas elecciones del 28 de abril? Claro, el asunto es el siguiente, es decir, toda la retórica de la Unión Europea es un mal nombre, porque ni es unión
puesto que hay conflicto de clases dentro de Europa, incluso también conflicto, claro, entre los capitales respectivos, las potencias o los estados, etcétera, ni es europea desde sus orígenes, perdón, puesto que al fin y al cabo el origen tiene que ver con el plan del general Marshall para una determinada modalidad de reconstrucción europea y no otra cosa, ¿no? Hasta hoy, con esa troika, que es un caballo de Troya, porque la troika, ese trío tan feo, ¿no?, integrado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, que ambas instituciones ya estaban aquí, pero también el Fondo Monetario Internacional, marca una estela, digamos, de subordinación muy directa de las políticas económicas en los Estados miembros a las directrices de Bruselas, vale decir, a las directrices de Washington del Fondo Monetario Internacional, es decir, lo que expresa los intereses del capital financiero. Esto no es del todo conocido, ¿no?, pero toda la apelación al techo de gasto como si fuera una cuestión de carácter técnico, como si los economistas estuviéramos de acuerdo en torno a que en relación con este asunto no hay nada que discutir y es algo inapelable, no es así. Es simplemente un mecanismo de política que ejerce como una correa de transmisión muy directa, muy férrea de los intereses del capital financiero que tienen que ver con abaratar el costo de la mano de obra. Es decir, que ponen en el punto de mira los derechos arrancados históricamente, las conquistas laborales, las conquistas obreras, las conquistas democráticas por la clase trabajadora, en los sectores populares en los distintos países, ¿no? Pero uno de los mecanismos añadidos de los que dispone, de los que se dota, insisto, antidemocráticamente, con la complacencia, con la complicidad, con la subordinación de los gobiernos de los estados nacionales, es el de que en el terreno de la política fiscal se pone en una suerte de camisa de fuerza, ¿no? Si ya la política monetaria en el marco de la eurozona es inexistente, desde el punto de vista, digo, de las competencias en cada uno de los estados, o mejor, para decirlo con más claridad, en cada uno de los gobiernos electos a través de mecanismos representativos, no tienen la capacidad ninguna en el terreno de la política monetaria, de la política, por ejemplo, en relación con los tipos de interés, etcétera, política cambiaria, lo mismo, pero en lo que quedaría, por así decirlo, la política fiscal, vemos también como hay una restricción severa que de facto teledirige, que de facto impone, y lo digo una vez más, antidemocráticamente, una orientación de ajuste permanente. Es el ajuste permanente. Por eso decía que la primera pregunta era muy buena en el sentido de señalar que estos presupuestos no dejan de estar encuadrados en una orientación de ajuste. Si bien dentro de ese ajuste hay elementos, podemos llamarlo de matices, y no en un sentido despreciativo, porque una medida de paternidad que se extienda durante 8 semanas, no sé cuánto, y que se doten los fondos, es una medida progresiva y no debe ser negado, ¿no? En realidad implica también estos elementos pues contradictorios, etcétera, ¿no? Pero finalmente no olvidemos que son presupuestos encuadrados en ese marco antidemocrático al que estoy aludiendo repetidamente y que, por tanto, el alcance es muy limitado. Un tema que está totalmente fuera de la agenda de los partidos institucionales y que, sin embargo, es fundamental, es el de la deuda. ¿Crees que son compatibles un desarrollo social o unos presupuestos que beneficien a la mayoría de la población con el pago de los intereses de la deuda? O formulado de otra manera, ¿es posible sostener el pago de la deuda española que se encuentra en torno al 100% del Producto Interior Bruto? Interesante. La premisa sería si se puede pagar, pero en realidad es que la pregunta, que es de cajón, digamos, ¿no?, sin embargo es un poco engañosa, porque había un viejo texto de Eduardo Galeano, decía la utopía, ¿no? Cuanto más me acerco, más se aleja. ¿Para qué sirve? Sirve para caminar, ¿no? Bueno, pues podríamos parafrasear o más bien pervertir un poco al pobre Galeano, ¿no?, diciendo que la deuda, cuanto más pago, más debo. ¿Para qué sirve la deuda? La deuda sirve para pagar. La deuda sirve para imponer un mecanismo de transferencia sistemático, regularizado, de transferencia de los recursos públicos, de los recursos de todos, digamos, al capital financiero, ¿no? Es decir, eso es la deuda y no otra cosa, ¿no? Por eso se podría pagar, es que ni se va a pagar ni se va a pagar, ni se va a cancelar la existencia de la deuda, salvo con una situación, digamos, de ruptura, como fue la experiencia de la Revolución Rusa. Yo acabo de publicar un libro, Enseñanzas de la Revolución Rusa, donde se verifica, ¿no?, como cuando una sociedad se desprende, se desembaraza de todos los lastres que significan la subordinación a esa minoría que controla los medios de producción, se abren unas posibilidades gigantescas, ¿no? Es decir, unas primeras medidas que toma el gobierno revolucionario tras el triunfo de la insurrección el 25 de octubre del 17 es precisamente el repudio de una deuda que no hay por dónde cogerla, podríamos decir que no hay por dónde asumirla desde un punto de vista de
un funcionamiento, como digo, pues democrático, etc. Pero además no es solamente eso, ¿no? Sino que cuando hablamos de deuda pasa mucho con una retórica engañosa, ilusoria, cuando se le dice a la población los presupuestos participativos. Y me da lo mismo que se diga en Porto Alegre o que se diga en cualquier ayuntamiento del cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, presupuestos participativos, supuestamente la base democrática, pero que permiten a la población tomar partido solamente por una pequeña parte de los recursos, dado que la parte del león está reservada para destinarlo al capital financiero. La deuda, los intereses de la deuda, en el caso español, representan más de 30.000 millones de euros al año. Eso quiere decir que más del 3% del PIB, están destinados directamente a transferirse al capital privado internacional, al capital especulativo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el gasto público en enseñanza es de aproximadamente 40.000, prácticamente de la misma magnitud. Cuando en una sociedad el producto se estanca, no digo ya si cae el 1%, estamos hablando de una crisis, una sacudida muy importante. Que el equivalente al 3% directamente vuele de esta manera implica un impacto crucial, ¿no? Por eso haces muy bien, ¿no?, en recordar la conexión entre presupuestos y deuda, porque plantea una cuestión de principios, ¿no? Es decir, al final todo es política, ya lo digo, en el sentido serio, desde el punto de vista de expresión de intereses opuestos, de intereses conflictivos, donde se revela que la Unión Europea y los gobiernos que se subordinan a ella, el caso de la experiencia griega de Syriza es el más elocuente, ¿no? Simplemente actúan como dije antes, como correa de transmisión de los intereses del capital, desatendiendo cualquier referencia a los intereses de los trabajadores, de los sectores populares, etcétera, etcétera. Sin embargo, Xavier, a pesar de lo que dices, desde los partidos de la llamada izquierda institucional se responde a quienes plantean que se debería concienciar a la población de que la deuda no se debería pagar, que este es un planteamiento quimérico. Según dicen, no es un planteamiento realista. ¿Qué te parece que es lo realista en esta cuestión? Está muy bien. Cuando dijiste al principio realismo, precisamente pensé en agarrarme a esa expresión y concluyes con ello, efectivamente, ¿qué es lo realista? Bueno, no lo realista en el sentido monárquico, que por ahí ninguna salida, ¿no? Sino lo realista, ni futbolero, sino lo realista en el sentido de lo que es viable, de lo que es factible, ¿no? Entonces, la propaganda a la que antes aludíamos, ¿no?, es muy machacona, ¿no? Y tiene especial interés en decir, no hay salida fuera de cierto marco, ¿no? Pero ¿qué es lo posible? Y que esta formulación, ¿no?, hay que enmarcar la discusión dentro de los límites de lo posible. Claro, pero ¿qué es lo posible? ¿Acaso entraba dentro de lo posible que hace 100 años la mujer votara? Y muchas veces tan mal como el hombre. Pues no entraba dentro de lo posible, ¿no? Pero nadie, las sufragistas o el movimiento obrero reivindicando este derecho, así no se planteaban que era lo posible que lo imposible. Lo que debemos plantearnos es qué es lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo necesario, no? Y digamos, desplazando esa idea propagandística tramposa de quién marca qué es lo posible y qué es lo no posible, ¿no? Precisamente lo que se revela como imposible es la supervivencia, digamos, de un marco incluso mínimamente democrático, presidido porque se paga la deuda y porque en consecuencia las condiciones de la población cada vez retroceden más, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que mientras estos tipos están empeñados en decir que no hay alternativa, ahora cambiarán un poquito el discurso porque hay elecciones, ¿no? Pero cerrando filas, ¿no? Presentándose como, entre comillas, buenos chicos al capital, ¿no? Como hay estadistas, como supuestos estadistas, y por eso de la OTAN no se habla, por eso de la República no se habla, o por eso, bueno, esto de Venezuela, en realidad, es que éramos jóvenes o no sé cuánto, ¿no? Una cosa verdaderamente patética, por decirlo de manera un poco eufemística. Frente a eso, ¿qué es lo que ocurre? La realidad, seguimos con la palabra, lo realista es que los pensionistas siguen en la calle un año antes y las directrices que había dado el capital financiero a Rajoy primero, a Sánchez después, acerca de ir recortando pensiones, no han podido ponerlas en marcha. La realidad es que por ciertas limitaciones y una orientación, que no es la que yo defiendo, evidentemente, de las direcciones de los sindicatos franceses, hay que distinguir direcciones de los sindicatos como tales. Los sindicatos tenemos problemas, pero los sindicatos no tendríamos problemas, no tendríamos nada, digamos, pues surge un movimiento desde abajo, semi-espontáneo, donde los tipos y las tipas se encuentran que lo que comparten es que tienen un chaleco en el coche y se lo ponen para identificarse y plantean una movilización legítima que gana la primera reivindicación y que va más allá, donde en Francia
en París, hay poca coordinación todavía entre ellos, ya empieza a haber más lazos con los sindicatos, etcétera. Se plantean, por ejemplo, primera medida en la tabla reivindicativa, primera reivindicación, que no puede haber un solo indigente en París durmiendo en la calle, en una sociedad desarrollada del siglo XXI, no sé cuánto. Chapó. Otra medida es que el salario mínimo, que es alto en Francia, sabemos, 1.400, 1.500 euros, que debe ser respetado para todos los trabajadores porque existe la norma, pero no su cumplimiento efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras estos tipos siguen en sus salones, en sus moquetas, lo que criticaban, y lo digo solo por ilustrar, porque intento ser serio y no quedarme en la caricatura, en las formas, ¿no? Es decir, mientras siguen en ese terreno del marco del Estado, no ya burgués, sino burgués de origen franquista, subordinado a la Unión Europea, a la OTAN, etcétera, que no admite prácticamente nada, como ilustrábamos hoy con la cuestión de los presupuestos, la realidad se mueve por otro lado. La realidad se mueve por la experiencia, decía, de los pensionistas o tantos otros sectores en pelea directa por sus intereses, por sus reivindicaciones, por sus derechos, por sus aspiraciones, por sus conquistas, que no admiten ese manoseo de lo posible, lo no posible, lo realista, lo no realista, sino que exigen el cumplimiento de sus derechos, ¿no? de sus reivindicaciones, ¿no?